Muy bien. A ver, vamos a hablar, para algunos es recordar y para otros seguramente es que entendamos lo que la Escritura nos enseña. Porque estamos hablando de los bautismos que nos unen a la iglesia. Primeramente, el hombre para ser unido al cuerpo de Cristo, el hombre tiene que nacer de nuevo. Cuando el hombre, hablo hombre, mujer, nace de nuevo, lo que dice la Escritura es que Dios nos ha bautizado, somos bautizados en el Espíritu Santo. Y cuando nosotros, hablando de la iglesia, lo que llamamos la iglesia universal sabemos que es el conjunto de personas en todos los lugares del mundo, personas que han nacido de nuevo, personas que han creído en Jesús como Señor y Salvador. Ahora, el bautismo que tuvimos hoy, que es el bautismo en agua, ese bautismo, entonces, es un mandato del mismo Señor, y ahora lo vamos a mirar, pero también entonces en ese bautismo nos unimos o somos unidos a la iglesia local. Entonces, podríamos decir, la iglesia universal son todas las personas en todos los lugares del mundo, y la iglesia local es, como estamos aquí en esta mañana, las personas que hemos nacido de nuevo, pero también las personas que son bautizadas. Por eso los hermanos y hermanas que hoy fueron bautizados entraron a participar de la cena del Señor. Y en base a eso es que vamos a estar hablando. Entonces, dice 1 Corintios capítulo 6, verso 19, Pablo les hace una pregunta a ellos porque los hermanos en Corinto ya sabían de lo que se estaba tratando. Entonces, Pablo les dice ahí en el verso 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Entonces, en otras palabras, su cuerpo, hablando del que es de Cristo, el que ha nacido de nuevo, su cuerpo no es suyo. O sea, ese estuche, lo que estamos mirando, no es nuestro. Dice que hay un dueño, y dice en el verso 20, ¿por qué? Porque habéis sido comprados por precio, ¿no? Entonces, Cristo Jesús pagó en la cruz del Calvario un precio muy alto. Cristo Jesús murió, derramó su sangre preciosa. Cristo Jesús murió al lado de dos malhechores, derramando su sangre para rescatarlo a usted, mi hermana o mi hermano, y para rescatarme a mí. Entonces, fuimos comprados a un precio. Por tal razón, nosotros los que somos de Cristo necesitamos cuidar nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo está hablando también de la fornicación y todo el tema, pero hermanos, sería otro tema para mirar en otro lugar, en otro momento, sería hablar de glotonería, hablar de un montón de cosas que nos lleva a no cuidar nuestro cuerpo. Pero entonces aquí está hablando que no sois vuestros, dice en el 20, porque habéis sido comprados por precio. Entonces, siendo que tenemos un precio tan alto, corresponde a nosotros, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, nuestro cuerpo y nuestro espíritu son de quién? Son de Dios, ¿sí? Entonces, algunas veces nosotros decimos, pues yo hago con mi cuerpo lo que yo, ¿sí? Hermanos, no. Entonces, hago un pequeño paréntesis. Hablemos de las mujeres de Dios. Las mujeres de Dios, ustedes me van a decir si están de acuerdo o no con lo que estamos leyendo. Hermanas, ¿su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Su cuerpo es de Dios? Si es así, usted, hermana, usted tiene que guardar su cuerpo. Su cuerpo no lo tiene que exhibir en la calle para que todo el mundo mire su figura, su cuerpo. No, hermana. Su cuerpo, si usted tiene esposo, ese cuerpo es para su esposo. Y si no, ese cuerpo es del Señor, lo estamos mirando. Entonces, hermanas, no me quedo allí porque no es el tema, pero sí es necesario, mis queridas hermanas, que ustedes, las que son nacidas de nuevo, usted tiene que
saber eso. Su cuerpo no es una exhibición al público. No, 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 no. Eso no es. Su cuerpo tiene dueño y por lo tanto usted necesita guardarlo. Algunas hermanas dicen, hermano, es que yo estoy recién convertida a Jesús y la ropa que tengo pues es la que traigo. Hermana, tranquila, va comprando gradualmente y va mejorando su... Pero a veces sucede que llevamos 2, 3 años de creyentes y seguimos haciendo la misma exhibición. O no compro ropa, o cuando me la venden contra mi voluntad. Puede ser. Sí, puede ser también, uno no sabe. Uno no sabe que el tipo que vende es bien atrevido y no quiere vender como es. Hermanas, eso es lo que vemos en la Escritura. Ahora, rescatemos algo. No somos sellados por el Espíritu Santo, sino con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el sello con el que el Padre sella a cada uno de sus hijos. ¿Sí? Entonces, parece que es algo sencillo, y sí lo es, pero hermanos, creo que vale la pena tenerlo en cuenta. Cuando somos sellados, no somos sellados por Él, sino con el Espíritu Santo. Y vamos a mirarlo. 2 Corintios 1:21 dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, ¿quién es? Dios. El cual también, viene hablando de quién, de Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras, la garantía del Espíritu en nuestros corazones. ¿Sí? Entonces, el sello viene de Dios y Él nos sella a nosotros nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Dice ahí en Juan 14:25, dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, el Espíritu Santo es enviado del Padre, ¿no? Entonces, hago un pequeño paréntesis, hermanos. El Espíritu Santo es Dios, Jesús es Dios, el Padre es Dios, pero el Espíritu Santo, según la Biblia, yo no le pido al Espíritu Santo. Yo le oro a Dios que Dios, por su misericordia, nos dé la guía del Espíritu Santo para hacer determinado asunto, ¿no? Entonces, no es que yo levanto mis manos y digo, Señor, quiero ser lleno del Espíritu Santo, tampoco. No, porque hermano, la llenura del Espíritu Santo es un acto de la vida de cada hijo de Dios, y cuando los hijos de Dios vivimos para agradar a Dios, entonces está la llenura del Espíritu Santo. De lo contrario, no hay llenura en el Espíritu Santo, por mucho que usted levante las manos, por mucho que usted haga así, no va a pasar nada, mi querido hermano o hermana. Dice Lucas 12:11, cuando os trajeren a la sinagoga y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Entonces, hermanos, muchas veces, no sé si a usted le ha pasado, que alguien le va a preguntar algo y usted inmediatamente ora ahí y dice, Señor, por favor, sí, o sea, que el Espíritu Santo sea llenándome, ayudándome, mostrándome, qué sé yo. Hermanos, el Espíritu Santo está ahí. Él es el que Dios nos ha dejado porque Jesús subió al Padre y Él dejó el Consolador. Él es el que opera. Si el Espíritu Santo no morara ahora en la iglesia, la vida de nosotros sería un caos. No habría ninguna diferencia con el que no conocía a Jesús, porque el Espíritu Santo es la garantía que tenemos nosotros, hermanos. Ahora, una vez somos unidos a la iglesia universal, la que llamamos así, aunque en la Biblia no lo encontramos como tal, debemos de ser unidos a la iglesia local. Y aquí quiero enfatizar, conocemos estos textos, pero quiero que los miremos. Lo que conocemos en la Gran Comisión aquí en Mateo. Entonces, por tanto, id y haced discípulos.
Jesús está hablándole a sus discípulos y le está diciendo, mire, ustedes vayan y hagan discípulos. O sea, vaya y busquen personas que conozcan a Jesús, que crean, que sean salvos. Una vez se han hecho discípulos, entonces, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. El segundo paso es ¿cuál? Bautizándolos. Entonces, los que son bautizados, como fueron hoy aquí bautizados unos hermanos, fueron personas que conocieron a Jesús tiempo atrás, no sabemos el día, el momento, pero cada uno de ustedes tiene que saber. Y entonces fueron bautizados, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que fue lo que nosotros hicimos como iglesia. Nos reunimos aquí y los hermanos fueron bautizados en el nombre. Note, hermanos, que no dice en los nombres. Muchas personas nos cuestionan y nos acusan y dicen que nosotros tenemos 3 dioses. No, 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 no. Claramente dice en el nombre, y mire lo que dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, en ese nombre hay 3 personas. Como si usted se llama María Enriqueta Paula. ¿Sí? Es un nombre, pero encontramos, sí, bueno, más o menos para que ustedes me entiendan. Entonces, este es el punto aquí. Dicen Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra. Hermanos, me llamó la atención esto, pues yo que a veces no veo las cosas, pero me llamó la atención lo que dice, así que los que recibieron su palabra. ¿La palabra de quién? De Dios, no mi palabra. Los que recibieron su palabra. ¿Qué está diciendo? ¿Qué es recibir su palabra? Pues personas que han conocido a Jesús, personas que han escuchado atentamente el mensaje del Evangelio y han nacido de nuevo. Entonces, así que los que recibieron su palabra, ellos fueron bautizados. Entonces, ellos fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Este día, ¿cuántas personas se añadieron? 6, ¿sí? 6, no 3,000, 6. Pero hoy se añadieron 6 personas. Mírenlo, ¿cuándo se añadieron? ¿Cuándo fueron qué? Bautizados. En ese momento, miren el orden. No está diciendo que es que se añaden, no, es cuando son bautizados. Ahora, seguimos. Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Mire lo que dice el verso 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y este texto es uno de esos textos un poco mal entendidos y nos cogen y nos hacen creer que el que no es bautizado es condenado. Entonces, a nosotros muchas veces, bueno, lo digo porque a mí me lo dijeron hace un montón de años atrás. Entonces le dicen a uno, el que cree, coge tu Biblia, yo cojo mi Biblia. Mire, la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Si nota usted, mi querido, que si usted no se hace bautizar, usted es condenado, léalo bien. Ah, sí, ahí dice. Hermanos, no es lo que dice. No es lo que dice. Lo leemos nuevamente. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mire lo que dice, más el que no se hiciere bautizar, el que no creyere. Entonces, el hombre es condenado, ¿por qué? Por no creer. Dice Juan, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y dice, ¿por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, hermanos, sí es una verdad que el hombre para ser salvo tiene que creer y el que ha creído debe ser bautizado. O sea, yo no quiero decir con esto que el bautismo es tenido en poco. Hermanos, mire, si usted es un hombre o una mujer de Dios, si usted dice que es de Dios, según la Biblia, usted debe ser bautizado en agua, porque si usted ha nacido de nuevo,
usted ya fue bautizado en el Espíritu Santo, pero usted necesita ser bautizado. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces el hombre aquí no está hablando que la salvación está en ser bautizado, no. La salvación está en creer en Jesús, pero los que somos de Jesús somos bautizados. Porque hermanos, a veces vemos el tema del bautismo en agua muy liviano. Sí, yo ya soy salvo y entonces pues, no, hermanos, no puede ser así. Seguimos. Quiero leer este muy brevemente. Dice en Hechos 8:26, dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino de que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe. ¿Recuerdan lo que decíamos ahora? La obra del Espíritu Santo. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, hablando de Jesús. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, note, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Hasta ahí, ¿cómo estaba? Un poquito enredado, ¿no? O sea, ¿cómo es esto? Por favor, explíquemelo. Entonces, Felipe, ¿qué dijo? ¿Abriendo qué? Hermanos, esto es lo que nosotros los hijos de Dios tenemos que hacer, abrir la boca. Nosotros tenemos que abrir la boca y anunciar el mensaje del evangelio a aquellos como este hombre. Y entonces dice, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, me llama la atención, ¿tenía el Nuevo Testamento? No, cogió el pasaje más apropiado, un evangelio escondido en el Antiguo Testamento. Hermanos, seamos claros al predicar el evangelio. Él no se puso a hablarle de un montón de cosas que ni entendía, le habló lo más sencillo que había. Y entonces dice, comenzando de esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. En pocas palabras le dijo, vea mijito, es Él el que salva, Cristo y solamente Cristo. Y yendo por el camino, siguieron caminando en su carrito, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? El hombre creyó y luego dijo, mire, quiero ser bautizado. ¿Qué impide? ¿Hay algún problema? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, ¿qué dijo? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo pregunto, ¿cuántos en esta mañana de verdad creen que Jesucristo es el Hijo de Dios? Mire, el mundo gira alrededor de Jesús. Aunque el mundo ignore, el mundo gira alrededor de Jesús, porque Jesús es la piedra reprobada. El hombre es salvo en Jesús y el hombre es condenado en Jesús.
Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Ahora, podríamos decir que todo nacido de nuevo, que obviamente ha sido sellado en el Espíritu Santo, debe ser bautizado en agua. No es una opción, es un mandato del mismo Señor que murió en la cruz. Entonces, hermanos, toda persona, como decíamos ahora, toda persona que ha nacido de nuevo no debe de mirar el bautismo en agua como una opción. Hermanos, es ¿un qué? Hermanos, es un mandato. Ahora, recordemos, soy salvo de la condenación eterna cuando creo en Jesús, lo que hemos venido hablando cuando hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Soy bautizado en agua obedeciendo el mandato del Señor que me salvó. Entonces, yo soy salvo por la fe en Jesús. Y el que me ha salvado me dice a mí que yo tengo que obedecerle. Que no quede en que estoy diciendo que el bautismo salva. No, no estoy diciendo eso, pero sí estoy diciendo que el que de verdad es salvo debe ser bautizado. Ahora, volvemos al texto que miramos ahora. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, yo pregunto, ¿usted hoy puede saber tranquilamente si es condenado? Estos días el hermano preguntó, es que no recuerdo qué preguntó, y alguien dijo amén, ¿no? Sería bastante triste que usted hoy, con toda su tranquilidad, sepa que es condenado. O sea, eso sería aterrador, serio. Que usted esté leyendo esto y usted, sí, yo soy condenado. ¿Eso no te preocupa? O sea, ¿eso no te mueve el piso? Si estás aquí y te suena el teléfono y de pronto miras el WhatsApp y usted dejó el carro por aquí en esta cuadra, no se preocupe que no le va a pasar nada. Y usted mira en el WhatsApp y dicen, señor, señora, se le acaban de llevar el carro. ¿Usted sigue alabando al Señor? No, 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 usted no sigue alabando al Señor, usted sale quemando llanta, porque se me llevaron el carro. Pero notas esto que estoy diciendo. ¿Cuánto te preocupa saber que hoy eres condenado? Mira, no te preocupes por el día de mañana. No te preocupes porque, qué sé, lo que sea. Piensa por un momento, ¿quién es Jesús para usted? ¿Jesús es su Señor? ¿De verdad Él es su Señor? Porque mire, ahora decíamos, hablando aquí con alguien, decíamos, no es decir que soy de Jesús, es caminar con Jesús. Entonces, no se conforme con que usted diga, es que yo soy de Jesús. Imagínese el tipo que va y le dice a su esposa, mi amor, es que yo soy su esposo. Ay, tan bello. Pero es su esposo y mantiene la mayoría de los días en la calle haciendo domicilios. ¿Me entenderán? Entonces, hermanos, no puede ser. Si él le dice a ella, usted es mi esposa, es porque él no anda haciendo domicilios por allá, él anda aquí con su esposa. Si usted dice que él es su Señor, usted tiene que caminar, andar con él. Ser bautizado en agua no es una garantía de ser salvo. ¿Sí? Ser bautizado en agua no es la garantía de ser salvo, pero no ser bautizado habla de la relación que tengo con el Señor que me ha salvado. Entonces, ser bautizado en agua no me salva, pero si usted dice que es salvo y obviamente no es bautizado
porque usted dice que está esperando, no sé. Eso significa entonces que eso habla de la relación que usted tiene con el Señor que le ha salvado. ¿Sí? Hermanos, yo no estoy, vuelvo y lo digo de nuevo, yo no estoy haciendo énfasis en que sea bautizado para ser salvo. Estoy diciendo que si usted es salvo, debe ser bautizado. Pero si usted piensa ser bautizado y no ha creído, no ha nacido de nuevo, no se preocupe por el bautismo en agua. Preocúpese por nacer de nuevo. Preocúpese por creer en Jesús como su Señor y su Salvador. Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Yo pregunto, ¿el bautismo es un mandamiento del Señor? Por supuesto, por supuesto. Entonces, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese guardar, ¿qué otra palabra podíamos utilizar? Lo obedece. Gracias. Entonces, el que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos comprenden, hermanos? O sea, es que nos confrontamos. Es que nos confrontamos porque es que te amo. ¿Recuerdas, Pedro? Y el Señor le dice, ¿me amas? Sí, Señor, ¿me amas? Entonces, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, note, y el que me ama, dice el Señor, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, otra vez, el que me ama, ¿qué dice? El que me ama, ¿mi qué? Entonces hacemos esto. ¿La guardamos así? No, hermanos. Pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces está hablando, hermanos, guardar la palabra es obedecer la palabra. Entonces, el que me ama, mi palabra guardará. Y miren lo precioso que sigue. Y mi Padre le amará. Y miren lo que dice. Y vendremos a él. ¿Quiénes van a venir? Ayúdenme. ¿Ah? Hermanos, la deidad de Dios son tres, ¿sí? Dice, y vendremos a él. ¿Y qué dice? Y haremos morada con él. ¿Recuerdan lo que leíamos ahora? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es qué? ¿Recuerdan? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Entonces, ya podemos entender mejor cuando dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es porque el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Hermanos, Dios mora en sus hijos, en los que han nacido de nuevo, en los que le aman, los que guardan su palabra. Hermanos, yo quiero que en esta mañana todos nosotros estemos pensando en esto. Amo a mi Señor, guardo la palabra y le obedezco. Amo al Señor, guardo la palabra y le obedezco. Le obedezco y le amo porque Él murió por mí. Yo no tengo nada para dar en cambio a lo que Él hizo por mí. Pero lo único que yo tengo que hacer es ponerme las esposas en mis manos y decir, Señor, aquí estoy. Líbrame porque solamente tú lo puedes hacer. Si no es usted, Señor, no es nadie más. Señor, te necesito. Bueno, vamos a dejar allí porque ahora sigue, no voy a decir sigue lo mejor. Es verdad. No vamos a pensar que esta comida que sigue ahora es perecedera, ¿sí? Por rica que esté. Hermano, la palabra de Dios permanece para siempre.
Yo creo que espero que ustedes me han dicho así con esa, porque tenemos hambre. No, 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 hermanos, no. Yo sé que es porque es verdad. La Biblia dice eso, hermanos. La palabra de Dios permanece para siempre. ¿Qué tal si nos ponemos en pie y oramos? Muy bien. No, los que no pueden, tranquilos. Vamos a orar. Amado Dios, queremos dar gracias en este día porque mirando su palabra, de verdad, Dios, podemos entender claramente su plan tan perfecto. Cómo nos separa, cómo nos aparta Dios cuando por su gracia hemos creído en el mensaje del Evangelio. Nuestro Dios no es una tinta que con el tiempo se desaparece, no es la palabra de un hombre que el viento se la lleva, es la voz del Dios eterno. Es la palabra del Dios que creó los cielos y la tierra que nos dice que la salvación única y exclusivamente está en Jesús. Gracias Dios porque los que por su gracia, por su misericordia, ahora podemos decir que hemos nacido de nuevo, que fuimos Dios sellados con el sello del Espíritu Santo. Ahora Dios podemos tener el privilegio de obedecerte, Dios, de guardar los mandamientos y, Padre, especialmente, de haber podido dar ese paso tan importante también que nos mandas a ser bautizados. Gracias Dios por los hermanos que en el día de hoy dieron este paso de obediencia, testificando públicamente de la fe en Jesús. Y nuestro Dios, queremos orar para que les ayudes, les sigas bendiciendo. Y oramos, nuestro Dios, por las personas que en este lugar se encuentran en este día, que seguramente no tienen claro el tema de la salvación, que a lo mejor, Dios, están confundidos con muchos asuntos. Padre, oro para que el Espíritu Santo sea hablando a sus vidas, convenciéndoles de su pecado y llevados al arrepentimiento. Dios, que el día que partamos de este mundo, no sabemos cuándo, Dios, pero Dios, que cuando ese día llegue, podamos estar tan seguros que pasaremos la eternidad en su presencia. Eso será suficiente, nuestro Dios. ¿Cómo nos dejamos, Dios, entretener con tanta facilidad con las cosas, Dios, que este mundo nos pone? Y muchas veces, Dios, no necesariamente son cosas malas, pero si son cosas, Dios, que ocupan tu primer lugar, terminan siendo malas. Porque nuestro Dios, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice su palabra. Padre, ponemos este tiempo que tenemos ahora como iglesia, estos alimentos que nos has provisto. Gracias Dios por la generosidad de los hermanos al compartir y oramos Dios por esta provisión que nos das. Gracias por las hermanas en la cocina que con amor y siendo diligentes han estado sirviendo. Y Dios, que podamos tener un tiempo de comunión como su misma palabra nos manda también. Y una vez más oramos por los hermanos que prontamente se congregarán en Bugalagrande para que les ayudes, Dios, como lo has hecho hasta hoy, para que ellos puedan mantener en la unidad y que puedan ser cartas leídas en este pueblo para que muchas personas conozcan a Jesús como el Señor de sus vidas. Porque Dios, este será el propósito final y es el propósito por el cual nuestro Señor Jesús murió, para que muchas personas lleguen a Él mismo. Te alabamos y damos gracias a Dios en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Dios los guarde a todos.